Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de un gran amigo de muchos años, pero sobre todo un político dominicano reconocido por su decencia y apego a las buenas normas éticas del quehacer político en República Dominicana. Él es presidente de la Comisión Electoral del partido Fuerza del Pueblo y está con nosotros la noche de esta noche. Con nosotros, nuestro hermano Henry Merán. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, muy buenas noches, mi querido Khalil, y gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar con un gran amigo nuestro, que lo estimo y lo respeto, amigo. Y viceversa, hacía mucho que no te teníamos por acá. Hermano, por el inicio, ya la Fuerza del Pueblo ha tenido a bien la celebración de la marcha multitudinaria de la concentración Plaza de la Bandera. Viene el proceso de las encuestas. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo desde la perspectiva de la Comisión Nacional Electoral? Ciertamente, Khalil, con la actividad, la cuarta actividad multitudinaria en 9 meses que desarrolla la Fuerza del Pueblo durante el año 2023. Nosotros como partido cerramos la fase de estructuración y afiliación y matriculación de nuevos miembros en la Fuerza del Pueblo. Nuestra meta originaria de hace 2 años y medio era construir un padrón de 2 millones de afiliados. Obtuvimos esa meta, celebramos en la Plaza de la Bandera, como bien sabe el pueblo dominicano, con una actividad histórica y majestuosa. Y desde luego el partido ahora se aboca a una fase eminentemente electoral donde el mes de octubre, justamente en el que estamos, define en términos de calendario electoral y en virtud de lo que establece la ley 3318 del Partido de Agrupaciones y Movimientos Políticos, todo el espectro de candidaturas en toda la demarcación del país, el exterior y en los 7 niveles de elección. Por lo tanto, la Fuerza del Pueblo está abocada en este mes y durante la primera quincena del mes de noviembre, cuando tienen todas las candidaturas que notificarse oficialmente la Junta Central Electoral, estamos abocados como partido a cerrar de manera exitosa también este proceso. En el caso de la Comisión Nacional Electoral, en el mes de octubre tenemos grandes tareas partidarias. Una de ellas la estamos desarrollando durante esta semana, que es el ciclo de asambleas, donde estamos lanzando, publicando, anunciándole al partido y al país los niveles de elección que hemos unificado en torno a las demarcaciones con un solo aspirante o que el número de aspirantes no excedan el número de plazas a elegir. Ese ciclo de asamblea lo terminamos el próximo domingo 8 e iniciamos de manera inmediata el ciclo de apertura de los sobres lacrados y sellados con los resultados de las encuestas en las demarcaciones y niveles de elección que van bajo esa modalidad, porque la Fuerza del Pueblo está utilizando 2 modalidades de elección, que son asambleas y encuestas. Los sobres con los resultados de la encuesta, a partir del 15 al día 22, la Comisión Nacional Electoral estará convocando todas las demarcaciones del país y niveles de elección que van bajo esa modalidad. Aperturaremos los sobres en presencia de los compañeros precandidatos y las direcciones del partido y desde luego un notario público. Cerrada esa fase de publicación de resultados de las encuestas, entonces el partido se abocará a la convención de dirigentes que establece la resolución 3023 de la Junta Central Electoral y es donde quedarán oficializadas, digamos, ratificadas todas las candidaturas en todos los niveles de elección. Abro paréntesis ahí, Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, para entender algunas mecánicas de este proceso que van. Hablas de los sobres lacrados que se abrirán frente a notario público, de los aspirantes por las mediciones de las encuestas en cada una de las demarcaciones. Esas encuestas ya fueron hechas, van a ser hechas 15 días antes del proceso o ya están precocidas. ¿Cómo es la cosa? Sí, ya la firma encuestadora están contratadas y desde luego están en proceso de levantamiento de la información en el terreno. El calendario de descenso al terreno, como tú bien sabes, Khalil, claro, es impublicable desde la propia firma encuestadora. ¿Va a ser uno o varios? Varias firmas encuestadoras. ¿Y uno o varios descensos? No, uno. En principio, un descenso por demarcación y firma encuestadora. Okay. Desde luego, la resolución de la Junta Central Electoral establece cuando la diferencia entre uno u otro precandidato
es igual o menor al margen de error que emite la propia encuesta, hay que repetirla. Por lo tanto, en esos casos habría que hacer un segundo descenso. Le pongo pausa otra vez porque es que ese es el punto neurálgico y contigo lo podemos hablar abierto de este mecanismo de las encuestas. Por ejemplo, es cierto, debe de ser impublicable el momento del descenso para hacer el levantamiento de la recolección de los datos. Sin embargo, políticamente las situaciones son cambiantes. No es lo mismo Henry Merán ahora, antes de una convención, que Henry Merán después de una convención. Entonces, en ese caso, el momento que beneficia a uno o a otro no sería un motivo impugnable mañana de no reconocimiento de las encuestas porque en el momento que midieron no era mi más favorecido. No, necesariamente no, porque lo que es igual en buen dominicano, lo que es igual no es ventaja. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos pautado como fecha límite de entrega de esos resultados el 15 de octubre, que es a su vez, Khalil, la fecha límite que también establece la Junta Central Electoral. Por lo tanto, todos nuestros precandidatos, en el caso de la Fuerza del Pueblo, que lleva alrededor del 70% de los niveles de elección en encuesta, todos los compañeros que están aspirando, que saben que su nivel de elección y de marcación va en encuesta, corta ese día. Pues corta ese día y por lo tanto ellos están en todos estos días, están apurando el paso para salir bien votado, bien puntuado en las encuestas, porque ellos saben que necesariamente si en un análisis que hace elementar cualquier precandidato sobre la base de que si el 15 los resultados tienen que estar tabulados y entregados, pues está claro que la primera quincena de octubre es que se estarían haciendo hasta el 10 se está descensos. midiendo. Así es. Yo tengo que hacerte esta pregunta, Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo. En el orden conceptual, porque eres un político estructurado que ha venido etapa tras etapa con formación, asumiendo lo que es el quehacer público. ¿Tú sientes que el mecanismo de las encuestas, como, aunque legal para la elección, lo establece el artículo 45 de la ley 3318, párrafo 1, aunque tú crees que es legal, tú crees que es legítimo para la construcción de una democracia sana el que tú midas por encuesta y que no den la oportunidad que la gente vaya y vote? La verdad, Khalil, que el sistema electoral dominicano, debemos precisar, y en el caso nuestro que hemos participado en él desde la propia estructuración de las leyes del sistema, de las tres principales leyes del sistema electoral dominicano, el sistema se ha venido tornando complejo, sobre todo porque las diferentes etapas en que transcurre el proceso electoral en este caso define una serie de factores y de retos en los partidos políticos que al final termina quizá afectando cierto nivel de participación de la propia ciudadanía. Ahora bien, lo lógico y lo más democrático y participativo es que todas las candidaturas se sometieran al voto popular. Eso sería lo ideal. Pero en la práctica, en términos orgánicos partidarios, eso tiene su riesgo, tiene su trastorno, tiene su costo en términos económicos y de tiempo. Por lo tanto, yo creo que la ley en ese aspecto regula de manera inteligente la fase y le brinda a los partidos políticos, el artículo 45 de la ley 3318 le brinda a los partidos políticos tres modalidades que dependiendo de su propia situación interna y del nivel de complejidad de las aspiraciones pueden elegir de manera indistinta una de ellas. Las tres modalidades que son bien conocidas, primarias, que en la práctica tiene sus remoldes, tú lo sabes perfectamente, Khalil, y nos podemos referir a la experiencia que acabamos de tener. PRD, PLD, todos los partidos han sido divididos por ese tema de primaria. Por el método de primaria, porque sobre todo en el ejercicio del poder, Khalil, las primarias son un sable, una espada de Damocles terrible contra los demás aspirantes que entienden y tienen el mismo derecho que quien ejerce la jefatura del Estado o el pupilo de quien ejerce la jefatura del Estado. Entonces, la primaria también tiene sus situaciones. Las otras dos modalidades son encuesta y asamblea de dirigentes. En el caso de la Fuerza del Pueblo, hemos utilizado la asamblea de dirigentes donde no hay competencia, donde los compañeros de manera democrática se han puesto de acuerdo y se unifican en torno a uno. Y en términos y el método de la encuesta que deviene
estamos viendo en todos los partidos políticos en el mazo corrido, porque incluso... Por eso me reí ahorita, por decir qué cosa, por decir que la mayoría asumió. Sí, porque incluso el partido de gobierno Claro. que fue a primaria en menos del 20% de, de sus niveles de elección. Por lo tanto, la primaria fue una especie de primaria fundamentalmente en el nivel presidencial. Pero ese propio partido, igual que los demás partidos, han acopiado fundamentalmente el método de encuesta. El método de encuesta, desde luego, es el método más práctico, más viable, más rápido y muchas veces hasta el más sencillo y económico en términos monetarios. En la medida en que el trabajo de campo y la firma sea una firma responsable y que tenga bien afinado los cuestionarios y las fichas técnicas, pues será en esa misma medida lo suficientemente creíble. Pero mi experiencia, Cali, lo que estoy observando es que los partidos políticos terminarán decantándose dentro de los tres métodos por el método de encuesta. Cerrando el tema de las encuestas, te toca a Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, una papa caliente, porque cuando se abran esos sobres, no todo el mundo va a quedar conforme. No va a quedar conforme en la Fuerza del Pueblo, ni en el PRM, ni en el PRD, ni en el PLD, donde quiera que haya encuestas. ¿Qué prevé la Fuerza del Pueblo para manejar esos disgustos y que evitar esos desprendimientos naturales en la política? Mira, sin lugar a duda, Cali, como bien tú señales, esa es la fase más compleja de todo este proceso. El sentarse como comisión, el caso nuestro, frente a los compañeros y sobre todo los aspirantes, para publicar esos resultados deviene no solamente en complejo, en algunos niveles de elección hasta peligroso. Bueno, por la misma idiosincrasia de los dominicanos. Los dominicanos aspiramos a las posiciones políticas con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho compromiso y también, desde luego, requiere cualquier aspiración hasta de buscar una inversión económica importante. Por lo tanto, una fase compleja. La Fuerza del Pueblo es un partido que está estructurado bajo una mística y una disciplina férrea y regia. Por lo tanto, eso va a tener un peso importante a la hora de anunciar las decisiones. Los compañeros lo hemos venido preparando en términos de formación democrática para ese tipo de momentos. Y desde luego la democracia lo que define es que el que gana, gana y el que pierde, pierde. yo tengo que hacerte esta pregunta porque no me aguanto sinceramente, querido hermano, y es la siguiente. Tú decías ahorita, Henry Merán, hermano querido, que lo que es igual no es ventaja. Y estoy hablando de los eventuales desprendimientos de la Fuerza del Pueblo ante una eventual inconformidad por la lectura de las encuestas. Pero también hay otros que se van a sentir inconformes en otros partidos, incluso por temas convencionales. Por solo decir algo, Manuel Jiménez, que acaba de ser relegado y humillado en un cuarto lugar y que viene de las filas del PLD. ¿Estará la Fuerza del Pueblo abierta para recibir a elementos, actores del sistema político que, disgustados de otras organizaciones, pudieran ir a la Fuerza del Pueblo? Oh, por supuesto que sí, mi querido Khalil. La Fuerza del Pueblo está en capacidad de recibir esas figuras políticas de otros partidos, incluso desde el punto de vista de nuestra estructuración en términos de elección de candidatura. Hemos previsto eso, porque es una medida. ¿Pudieran recibir a otros como candidatos que no pudieron ser nominados, subrayo, nominados en otro partido? O desde luego que sí, si no tienen impedimento legal, nosotros tenemos políticamente la posibilidad en la Fuerza del Pueblo de recibirlo. Y eso, desde luego, se tendría que agotar un proceso, ¿verdad?, de diálogo, de entendimiento, pero la Fuerza del Pueblo está en capacidad, sin lugar a dudas, políticamente de recibirlo. O sea que, por ejemplo, Manuel Jiménez, Cristian Encarnación, gente que esté disgustada de otros partidos, pudieran ser candidatos por la Fuerza del Pueblo. Nosotros lo ponderaríamos y de buscarle la vuelta con gusto se la buscaríamos, sin lugar a dudas. Saliéndonos del tema ya particular de tu responsabilidad, quiero abordar el aspecto político de manera general. El Partido Revolucionario Moderno ha hecho una convención el domingo próximo pasado en donde ha sido elegido el presidente Luis Abinader candidato con un 91% de los votos y ha concurrido más de 1 millón de votantes. ¿Qué evaluación tiene Henry Merán al respecto? Mira, yo creo que el gobierno ha hecho un despliegue formidable de recursos y mediáticamente ha trabajado el que se tenga una percepción de éxito total sobre ese proceso. Y la verdad que no es así. Y todo el que tiene cierta experiencia y conocimiento de la actividad política sabe
que a pesar de emitir, y debemos hacer un reconocimiento a la ciudadanía que participó en el proceso, porque lo hizo de manera cívica, digamos, pacífica, ¿verdad? Sin los tormentos que tradicionalmente un proceso de esa naturaleza en ese partido o en el viejo, en el caso del anterior partido, se producía, pero en términos reales no llenó mínimamente las expectativas. En primer lugar, la votación abultada, todos lo sabemos, abultada significativamente por los recursos del Estado, es decir, que con pruebas irrefutables, incluso ya hay denuncias y videos de marcado de boletas, de compra de voluntades, utilizando incluso de vehículos oficiales, es decir, la votación en términos prácticos fue abultada por los recursos y el poder del propio gobierno. Por otro lado, aún ese abultamiento que acabamos de explicar, en términos del padrón general electoral que concurriría a elecciones el próximo año, significa un 12.6% de ese padrón, lo que deviene en altamente peligroso y cuestionable para un partido que manifiesta de manera cotidiana que tiene hasta un 55, un 56% en las encuestas. Es decir, esa votación abultada por la explicación que acabo de dar, incluso así, no se corresponde ni mínimamente con lo que establece en las encuestas, habida cuenta de que representó alrededor de un poco menos del 30% del padrón que se publicó de concurrencia interna de ese partido. Por vía de consecuencia, en términos aritméticos, el proceso electoral aún se exprese con bombos y platillos la cifra de 1 millón en términos porcentuales, constituye un fracaso para el propio gobierno. Estamos hablando que por el actual presidente y candidato concurrió a votar un 12% del padrón que tiene derecho a votar el próximo año. Y si repetimos, y si eso se contrapone con lo que se publica desde el gobierno tradicionalmente en las encuestas, pues está claro que el gobierno, o sobre todo el partido oficial, está en un franco declive en términos de opción de poder sobre la reelección para el próximo año. Por lo Sin tanto, embargo, mi querido doctor Henry Merán, espérese. Sin embargo, mi querido doctor Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, dicen los PRMistas que por lo menos los de ellos fueron votos contados, que hay 1 millón de votos contados, pero que esos supuestos 2 millones de miembros que tiene la Fuerza del Pueblo inscritos en la Plaza de la Bandera ni la pudieron llenar ni se pueden contabilizar. ¿Qué diría usted? pero mira, Khalil, que mi querido hermano Khalil, si hay un partido que ha demostrado este mismo año solidez orgánica y electoral, se llama la Fuerza del Pueblo. Las actividades públicas que ha hecho este año la Fuerza del Pueblo, no ha hecho, de las 4 que ha hecho la Fuerza del Pueblo, de jóvenes, de mujeres, marcha, caravana, celebrando el Día del Trabajo, y esta última de la Plaza de la Bandera, de esas 4, una sola no ha podido replicar el partido de gobierno. Además, los 2.040.000 afiliados que depositó la Fuerza del Pueblo están depositados y son auditables y palpables, incluso la Junta Central Electoral, y eso le va a los partidos que han depositado padrones abultados, claramente. La Junta Central Electoral está en la obligación legal, como establece la ley 3318, de auditar esos padrones todos los años. Entonces, la Fuerza del Pueblo sí ha demostrado que lo que establecen las encuestas que ronda la popularidad del presidente Leonel Fernández y el partido en alrededor de un 36-37% es una realidad. Ahora el PRM, con esta primaria, lo que ha demostrado que de lo que depositó en la Junta Central Electoral, eso representa es un 30% y sobre el padrón de electores representa un 12%. Por lo tanto, si
si comparamos tanto las actividades de la Fuerza del Pueblo como lo que ha ocurrido con el proceso primario del PRM, la Fuerza del Pueblo se encamina sin lugar a duda a ganar las próximas elecciones. Y si se compara, peor aún, Khalil, si tú comparas ese proceso primario con el precedente anterior, que fueron las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, entonces ahí es que devienen catastróficos los resultados del PRM. Es decir, el PLD en su momento, en el año 2019, a pesar de la diferencia que tuvimos ya sabida por el pueblo dominicano, tenía un padrón de 2.220 millones de afiliados, 2.220.000 afiliados, y concurrieron a ese proceso primario casi 2 millones de dominicanos. Entonces, ese fue un proceso primario que en términos generales, si se compara con el proceso del PRM, define una distancia en términos de respaldo electoral abismal. Habida cuenta, desde luego, debemos precisar de que ese proceso primario se estructuró en desmedro del presidente Leonel Fernández, por lo tanto, los casi 900.000 votos que sacó el presidente Leonel Fernández en ese proceso no fue la realidad final, porque todos sabemos que ese proceso primario lo ganó el presidente Cerrando ahí mismo, Leonel Henry Fernández. Verán, en cuanto al tema, tú como presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, el tema de la alianza, en pocas palabras, ¿cómo está esto? ¿Cómo se ha estructurado? ¿En qué nivel está? Mira, sabe, Khalil, que desde el principio, y siempre hago reconocimiento al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que digamos fue una pieza clave en este entendimiento, sobre todo manejó unos niveles de paciencia insospechados. Canciller. Sí, sin duda, parece que esa experiencia la utilizó a fondo, ¿verdad? Y construyó unos niveles de avenimiento que han terminado en un acuerdo exitoso, dividido en fases. Un acuerdo de esa naturaleza, de hermanos originarios de la misma familia, pero peleados de manera abrupta. Ha venido, la construcción de este consenso ha arrojado frutos positivos dividido en fases. La primera fase, que ya fue anunciada y publicada y suscrita desde luego, que envuelve 82 municipios, demarcaciones municipales y alrededor de 150 distritos municipales. Cerrada esa fase, estamos desarrollando las comisiones que están a cargo del tema. La segunda fase, que proyectamos acordar en ella alrededor de 40 municipios más, 50 distritos municipales adicionales y alrededor de 20 senadurías, más las 3 que tenemos. ¿Cuándo se anunciaría esto? Bueno, tiene necesariamente, no puedo revelar fecha ni pautarla, pero mi querido Khalil, tiene que ser necesariamente antes del 29 del mes de octubre, que es la fecha tope que plantea la ley 3318 sobre estos temas. Es un proceso, desde luego, esta segunda fase ha sido un poco más lenta que la primera en su cierre, porque se están conociendo las demarcaciones más complejas y grandes, todos lo sabemos, pero nosotros desde la Fuerza del Pueblo apostamos de manera optimista al cierre exitoso de este proceso, por el cual y con el cual alrededor del 90% de las demarcaciones del país y los niveles de elección irían en esta alianza tripartita de los 3 principales partidos mayoritarios de oposición, más los diferentes partidos minoritarios que también alrededor de estos 3 partidos mayoritarios están también confluyendo en la alianza. Se está estructurando, sin duda, y ya hay señales en esta primera fase clara de entendimiento, el mayor bloque opositor que en términos orgánicos partidarios se haya podido estructurar en la República Dominicana. Y eso define, sin lugar a duda, como hemos señalado, la cuenta regresiva de la salida del poder del PRM y el actual gobierno. No hay forma, matemáticamente hablando, marcando la oposición como siempre ha marcado de manera constante un 56% de aceptación popular. No hay forma, matemática o aritméticamente hablando,
de que pueda mantenerse el actual gobierno y el actual partido dirigiendo los destinos nacionales a partir del año 2024. Hermano querido, gracias por haber participado. Gracias. Con ese mensaje de reflexión. Despedimos a nuestro gran invitado y hermano, Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Organizadora y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.